Hola, hola, ¿cómo están? Nos acercamos al final de nuestro podcast. El día de hoy tenemos que hablar acerca del último cuarto de siglo de la historia rusa, marcado por las distintas administraciones de Vladimir Putin, un líder que ha dejado una huella imborrable tanto en Rusia como en el mundo. Amado u odiado, eso aquí nos da igual, nos limitaremos como se ha hecho hasta ahora en este podcast a tratar desde una perspectiva académica, histórica, antropológica, incluso politológica, esta época tan singular y a trazar sus características más relevantes. Así que para lograr abarcar todo lo que hay que decir hoy, vámonos de volada a definir y sobre todo a entender la era de Putin. Yo soy su anfitrión, Rainer Matos, y esto es Rusia en voz alta. Después de aquella campaña del año 2000, Putin, que ya ostentaba la presidencia interina desde el último día de 1999, ganó cómodamente al candidato comunista Gennady Zyuganov la elección presidencial el día 26 de marzo del 2000. Ganó en primera vuelta con 53.4% contra casi 30% de Zyuganov, que aún acaparaba casi una tercera parte del voto, el candidato comunista. Como habíamos dicho, el tercero en discordia, el partido Patria, y su candidato, Yevgeny Primakov, declinaron en favor de Putin. El 7 de mayo del 2000, Putin inicia su primer mandato constitucional, ya desde la campaña en sintonía con la opinión pública y las propuestas generales de la oposición. Putin había hablado de regresar al Estado ruso a donde tuviera que regresar, a matizar un poquito las reformas neoliberales que tenían lugar desde 1992. Y por eso hubo una buena relación del partido oficial, Unidad, con los comunistas en la Duma y con el propio partido Patria, en varios temas de la agenda legislativa, además de la privatización de tierras no agrícolas. Quizás el punto en el que más convergieron estos y otros partidos en una lógica que empezaba a presentarse como transpartidista en la Duma fue en la restauración del himno soviético en diciembre del 2000. Esto no era un capricho del gobierno. Ya desde el repechaje para el Mundial de Fútbol de Francia 98, el equipo ruso, que perdió 1-0 con Italia por un gol de Pierluigi Casiraghi, culpó al himno nacional que había entonces en Rusia por la derrota. Dicho himno lo había establecido Yeltsin desde 1990 para la República Rusa Soviética, se confirmó con la Constitución del 93. Se trataba de la canción patriótica del compositor Mikhail Glinka, que sí, la verdad es que es bastante sosa la melodía, si me lo preguntan, pero para fines de los 90 había ya un serio debate en Rusia sobre lo inane que resultaba esta tonada como himno nacional. Y en diciembre de 2000 la Duma aprueba casi en su totalidad, casi todos los partidos, la iniciativa de Putin de restaurar el himno soviético, obviamente con una letra distinta. Y bueno, lo más importante aquí es que eventualmente el buen entendimiento entre los partidos Unidad y Patria llevó a que anunciaran un año después, el 1 de diciembre de 2001, una fusión en un nuevo gran partido llamado Rusia Unida, que es hasta hoy el partido oficial. Patria le trajo a este megapartido aquella coalición de gobernadores que apoyaron a Primakov bajo un discurso socialdemócrata en 98-99, y Unidad trajo los recursos del Kremlin. Era muy evidente que la razón de ser de Rusia Unida era evitar que aparecieran futuros partidos precisamente como Patria, es decir, evitar que la élite política se fragmentara. Y por lo tanto empezó una tendencia a tratar de meter en este nuevo partido, Rusia Unida, la representación de todo sector social e incluir en él a otros partidos menores. Esto recuerda muchísimo a la idea que tenía Plutarco Elías Calles hace casi 100 años en México, al crear el Partido Nacional Revolucionario, que todo el conflicto entre distintos caudillos se dirimiera dentro del partido, sin dejar de celebrar elecciones, cosa que tanto en el México de 1929 como en la Rusia de 2001 fueron medidas que trajeron una creciente estabilidad política muy considerable en contraste con el caos de años previos.
Y sí, contrario a la década de 1990, a partir de la primera mitad de los 2000 iniciará una estabilidad política con bases muy sólidas en Rusia. Por fin parecía que los difíciles años de Yeltsin empezaban a quedar atrás. También en amplio contraste con la década anterior, en un crecimiento económico que por fin daba muestras de durabilidad, cosa que en realidad ya venía desde el 99 con el gobierno de Primakov, pero bueno, entre el año 2000 y 2008, en esos primeros dos cuatrienios de Putin, Rusia creció en promedio anual en 7%, que es muchísimo. En esto tuvo que ver el aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo desde el año 99, porque la economía rusa dependía en buena medida en aquel momento del sector de hidrocarburos energéticos, prácticamente en 50% de los ingresos del gobierno. Que por cierto, actualmente se ha diversificado la economía notablemente y en 2024 petróleo y gas tan solo representaban 30% del ingreso estatal. O sea, se redujo de 50 a 30% la dependencia del sector energético en la economía rusa en un cuarto de siglo, cosa que no es menor. Ha sido uno de los objetivos a largo plazo del gobierno de Putin. Así que en parte este crecimiento sostenido tuvo un poco de suerte y en parte también se debió a que el Estado empezó a regresar a ciertos sectores, a regular ciertos mercados, a revisar las privatizaciones. Recuerden que uno de los puestos de Putin en la administración de Yeltsin fue revisar las transferencias de activos de la URSS a la Federación Rusa. Hubo también una política fiscal introducida por Putin entre 2001 y 2003 que estableció un impuesto plano, lo que se llama un flat tax, un impuesto plano de 13% para todos los contribuyentes, con lo cual la capacidad de recaudación fiscal del Estado ruso aumentó considerablemente. O sea, se redujeron los impuestos, pero más gente empezó a pagarlos, que fue una medida políticamente inteligente en ese sentido. Hasta 2024, todos los contribuyentes rusos pagaban 13% de impuesto independientemente de su ingreso. Pero justo este año pasado, Putin introdujo una nueva ley fiscal progresista para los ricos nada más, con un 22% de impuesto sobre la renta a quienes ganaran más de 50 millones de rublos anuales. En fin, volviendo a la década del 2000, hubo otras acciones que apuntalaron cada vez más al Estado como gestor del desarrollo económico y siempre vinculadas al ámbito político. Y en ese sentido debe leerse la llamada guerra contra los oligarcas, que también había iniciado ya con Primakov desde el 98, pero que ahora en 2003 cobraba renovados bríos con Putin porque le advirtió a la élite económica más alta que pagara sus impuestos y que no se metiera en política. Esto lo hizo, por cierto, en una reunión televisada, aprovechando, como empezó a hacerse costumbre, la proyección de los medios de comunicación. Enemistados con un gobierno que empezaba a retomar las riendas en varios sectores económicos, pues los oligarcas empezaron a financiar a la oposición de cara a las elecciones legislativas de diciembre de 2003. Unos meses antes de estos comicios, Putin ordenó el arresto de varios oligarcas. Vaya, no era difícil encontrar en el historial de ellos casos de corrupción y de evasión fiscal. Algunos huyeron del país, pero otros, como Mikhail Jodorkovsky, dueño de la petrolera más grande de Rusia, Yukos, fue arrestado por evasión fiscal. Los activos de Yukos fueron congelados y más tarde transferidos a petroleras paraestatales como Rosneft. Y con estas medidas el presidente logró mucho más apoyo popular y también logró ubicar a aliados suyos importantes que sustituyeron a estos oligarcas en ciertos sectores de la economía. A partir de la elección legislativa de 2003, Rusia Unida obtuvo mayoría relativa en la Duma primero y mayoría absoluta una vez pasada la elección, al absorber a otros grupos parlamentarios. Los comunistas seguían siendo la principal oposición junto con el Partido Liberal Democrático. Recordemos que este partido es la ultraderecha patriótica.
Pero apareció también un nuevo elemento en el panorama político, que ya empezaba a apuntar hacia un sistema político distinto, más encauzado desde arriba. ¿A qué me refiero? Específicamente para estos comicios de diciembre de 2003 se creó un partido llamado Rodina, que se traduce como patria, pero en el sentido femenino. Rodina era un partido patriótico socialista que, según diversos analistas, se creó desde el gobierno para restarle votos a los comunistas. Y de hecho Rodina se convertiría en tercera fuerza parlamentaria, apoyando generalmente las iniciativas del gobierno. Entonces, este panorama político con 4 partidos claramente definidos, Rusia Unida en un centro muy difuso, el Partido Comunista a la izquierda como principal oposición, el Partido Liberal Democrático a la derecha patriótica y Rodina como partido satélite, pues ha quedado básicamente intacto desde esa elección de 2003 hasta la fecha. En cada elección parlamentaria desde entonces, Rusia Unida queda en primer lugar con amplia ventaja, los comunistas siempre en segundo, con números nada desdeñables, beneficiados además del voto de protesta. El tercer lugar se lo han disputado desde 2006 el Partido Liberal Democrático y el sustituto de Rodina, un partido socialista llamado Rusia Justa. Incluso ha habido desde 2003 algunas legislaturas en las que esos 4 partidos son los únicos con representación en la Duma, debido a el cierre del sistema político, al aumento en el porcentaje requerido para obtener escaños, etc. Aunque bueno, hoy en día hay 7 partidos con representación legislativa y unos cuantos independientes por ahí también. Y bueno, en la elección presidencial de 2004, Putin no tuvo ningún problema para reelegirse, mientras que los principales partidos de oposición, golpeados por la alianza que habían tenido con los oligarcas, pues tuvieron casi como perro con la cola entre las patas que candidatear a personajes desconocidos. ¿Acaso porque era claro que iban a perder y para no humillar así a sus principales figuras? ¿O acaso porque quizás llegaron a un arreglo con el gobierno? Es evidente que los partidos de oposición en Rusia empezaban a acomodarse cómodamente en este nuevo sistema político, ganando sus votos, existiendo y pues con cierto entendimiento de que no van a ganar la grande, ¿no? Este sistema político lo voy a tratar de delinear, sus contornos los trataré de delinear en unos momentos más. Entre 2000 y 2008, la aprobación de Putin nunca descendió por debajo de 60%. Huelga decirlo, en encuestas independientes, ¿sí? Siempre me baso yo en encuestas independientes, obviamente no en las del gobierno ruso. No dejó de haber problemas en esos primeros 8 años, sobre todo por vía del ya recurrente tema del terrorismo. El 1 de septiembre de 2004, que es el día en que los niños en toda Rusia regresan de vacaciones para iniciar un nuevo ciclo escolar, vino un secuestro masivo perpetrado por terroristas chechenos en una escuela del Cáucaso Norte en la ciudad de Beslan. Más de 1.100 personas fueron secuestradas, incluyendo a 777 niños. Y después de 3 días de muchísima tensión, las fuerzas especiales rusas ingresaron en la escuela, abatieron a los terroristas, pero murieron 334 personas, de las cuales 186 eran niños. Y una de las consecuencias de esta crisis, que fue la peor que vivió el gobierno de Putin en su historia, fue suprimir elecciones para gobernadores y otorgar al presidente la facultad de elegir a los gobernadores entre una terna presentada por las asambleas regionales. Este sistema de designación de gobernadores permaneció intacto hasta 2011. Solo duró unos cuantos años. En 2011, el presidente Dmitry Medvedev lo echó para atrás como parte de las concesiones que otorgó como respuesta a varias manifestaciones masivas de las que ahora hablaré. Y además, esta lucha contra el terrorismo en Rusia llevó a una muy buena relación con la administración de George Bush, hijo, en Estados Unidos, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, por supuesto.
e incluso llevó a que Rusia permitiera el uso de su espacio aéreo para aviones estadounidenses que iban rumbo a Afganistán. También hubo operaciones conjuntas ruso-estadounidenses en ese país para evitar el tráfico de opiáceos hacia Rusia, que era un tema delicado, para desmantelar células terroristas. Putin incluso toleró el uso de bases militares en Uzbekistán y Kirguistán para el ejército estadounidense, cerró las bases militares rusas en Cuba y en Vietnam, y llegó a impulsar el diálogo con la OTAN para diseñar una seguridad europea común. Eran otros tiempos, sin duda, mientras Rusia intentaba pues redescubrir su lugar en el mundo a partir de la creciente estabilidad interna. Todo esto hasta el año 2003. Duró poco. Hasta el 2003, cuando la invasión estadounidense de Irak, basada en la mentira de que el país tenía armas nucleares, cambió radicalmente la posición rusa e inició una política exterior mucho más balanceada, que abogaba por la diplomacia, por el multilateralismo, por cierto, en muy buena relación, buena mancuerna con Francia y Alemania, que se opusieron también a la invasión de Irak. Y años más tarde, en un famoso discurso en febrero de 2007, en la conferencia de seguridad en Múnich, Putin fue muy crítico del orden unipolar estadounidense, de la expansión de la OTAN al este, que desde el año 99 había incorporado ya, fíjense, a República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, además de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia, que comparten frontera con Rusia, esos cuatro, y en el caso de las tres últimas fueron parte de la Unión Soviética. Es evidente que para Rusia la expansión de la OTAN es la principal preocupación en cuanto a su seguridad. Yo, como siempre le digo a mis alumnos, imagínense ustedes que desde los años 40 del siglo pasado, Rusia apadrina una alianza militar en Sudamérica. Toda Sudamérica está en la alianza militar. En los años 50, 60, 70 está toda Sudamérica. A partir de los 80, 90 empieza a entrar Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, ¿no? En los años 2000 empieza a entrar Guatemala, Belice, Cuba, República Dominicana, ¿no? Y en 2007-2008 la alianza militar apadrinada por Rusia en toda Latinoamérica empieza a coquetear con México. Bueno, imagínense cómo respondería Estados Unidos. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿No? ¿Qué no haría Estados Unidos para evitar eso? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ese es el tema con la expansión de la OTAN. No me interesa si nos cae bien mal Putin, ese no es el tema aquí. Quienes estudiamos relaciones internacionales y que tenemos una perspectiva muy realista del realismo, de la teoría del realismo, pues sabemos que esto es obviamente una preocupación muy legítima, el hecho de que una alianza militar esté expandiéndose hacia tus fronteras, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y al terminar el segundo periodo de Putin en 2008, su popularidad ascendió a 86%. En encuestas independientes, me baso en las encuestas de Levada, ¿sí? la encuestadora más prestigiada de Rusia, que de hecho está declarada como agente extranjera. Entonces tiene ese estigma por parte del gobierno ruso. No es Levada amiga del gobierno ruso para nada, ¿sí? Obviamente el panorama era radicalmente distinto en el año 2008, para bien, que el de 10 años atrás, ¿sí? La gente lo palpaba, había una diferencia brutal en la política, en la economía, en la estabilidad, frente a los años 90. La recuperación económica sostenida fue el principal motivo de que el electorado eligiera la continuidad con el candidato presidencial que Putin ungió, Dmitry Medvedev, mientras que Putin pasó a ser primer ministro para mantenerse como factor de legitimidad en la luz pública. Y bueno, pues es que entre 2000 y 2008 la población en situación de pobreza se redujo considerablemente, de 30% en el año 2000 a 14%
en 2008. Se redujo en más de la mitad. Sin embargo, en el breve periodo de Medvedev, de 2008 a 2012, hubo algunos reveses. Por supuesto, inició en todo el mundo la crisis económica terrible de 2008. El Producto Interno Bruto ruso cayó en 8%, pero el Banco Central de Rusia pronto logró revertir esta tendencia con algunas medidas contracíclicas bastante aplaudidas, de hecho por organismos internacionales, como préstamos masivos a la banca privada. Sí, básicamente esa fue la medida. Y para el año 2010 Rusia ya vuelve a la senda del crecimiento con 4.5%, aunque ya sin la espectacularidad del 7% anual de los años previos. Otro problema durante el mandato de Medvedev fue una breve guerra con Georgia. En Georgia había llegado desde el año 2003, con la Revolución de las Rosas, un gobierno nacionalista que derrocó a Eduard Shevardnadze, el presidente georgiano, aquel que fuera ministro de Asuntos Exteriores de la URSS en tiempos de Gorbachev, y se instaló en Georgia un gobierno con Mikhail Saakashvili al frente, que tenía una plataforma pro-occidental. Hoy Saakashvili está en la cárcel, por cierto, en Georgia. Este nuevo presidente decidió retomar por la fuerza para el Estado georgiano la ciudad de Tskhinvali, capital de la provincia de Osetia del Sur, en la cual había una fuerza de paz internacional respaldada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, desde principios de los años 90. Y es que a partir de la caída de la URSS en el 92 hubo una pequeña guerra en Osetia del Sur, en Abjasia, que es otra región georgiana disidente, porque los osetios, los abjasios, querían autonomía frente a una Georgia recalcitrantemente nacionalista. Al romper este pacto, el pacto de Dagomis, en agosto de 2008, con la toma de esta ciudad, Tskhinvali, el presidente Saakashvili alteró esta situación, que había sido ya sancionada por organismos internacionales. Y Rusia respondió invadiendo la mitad norte de Georgia en 5 días. Y al final se acordó un alto al fuego, la salida de las tropas rusas, aunque Medvedev decidió reconocer unilateralmente a Osetia del Sur y Abjasia como repúblicas independientes. Esto fue un golpe muy fuerte para Saakashvili, le salió, digamos, el tiro por la culata, ¿no? Y Georgia, de hecho, meses después va a pedir una investigación a la Unión Europea en torno a quién inició las hostilidades en agosto de 2008, y la Comisión Europea que llevó a cabo esta investigación, encabezada por Heidi Tagliavini, una diplomática suiza, reportó que fue precisamente Saakashvili y el gobierno georgiano quienes iniciaron la violencia en Tskhinvali. Así que pues no les fue bien. A partir de ahí Saakashvili le empezó a ir mal en la política interna en Georgia. Insisto, hoy está en la cárcel. Hasta el día de hoy, Abjasia y Osetia del Sur son de facto independientes, con una vida interna democrática bastante dinámica, muy interesante ese tema, pero dependen económicamente de Rusia casi en su totalidad. Y es que aquí entra en juego este choque de visiones soberanistas que hemos visto muchas veces ya en este podcast. La visión nacionalista, que por definición es excluyente y muy impositiva, y la visión más transnacional, llámese imperial o en otras de sus formas, que suele ser incluyente. Abjasia, que es un territorio con varias lenguas, varios grupos étnicos distintos. Osetia del Sur, que tiene una mayoría de población osetia, ¿sí? Pues voltean a Rusia como garante de este transnacionalismo que no cabe en la mirada nacionalista del gobierno de Tbilisi. No se trata de buenos ni malos, ni de si nos caen bien o mal, ¿sí? Vamos a madurar un poquito y ir más allá. Lo hemos visto ya aquí muchas veces, ese choque del nacionalismo y de quienes no piensan en términos nacionales. Esto es algo que veremos en el siguiente y último episodio, cuando intentemos desgranar el conflicto ucraniano de esta última década, porque uno de los trasfondos allí es también, quizás más evidente que en Georgia, ese dilema de la visión nacionalista contra la visión transnacional. En Rusia, al ser una federación, al ser tan grande, tan diverso, sí se fomenta en buena medida,
como parte de la herencia soviética, esa pluralidad de lenguas, de religiones, de etnicidades, de naciones, de manera muy evidente. Y me atrevo a decir que es un tema que atraviesa prácticamente todas las políticas públicas en el país. A veces por necesidad política, como vimos en el caso de Chechenia, a veces por un principio básico, como en otros lugares. Dentro de la Federación Rusa se gobierna y se protege hasta la fecha la diversidad étnica y religiosa. Esto no es nuevo, lo hemos hablado mucho, es la gran constante del Estado ruso en sus distintas variantes. Así que es obvio que regiones como Abjasia y Osetia del Sur, o como otras que yo llamo los huérfanos postsoviéticos, llámese Transnistria en Moldavia, más recientemente el Donbass y sobre todo Crimea en Ucrania, volteen a Rusia cada vez que en sus propios países el nacionalismo les niega ciertos derechos. Esto no hace de Rusia un santo, no estoy diciendo esto, simplemente estoy manifestando que para estas regiones Rusia es un garante de esa diversidad. Y que los gobiernos nacionalistas pues, tendrían que entender que dar cabida a esas disidencias sería muy útil si no quieren que Rusia les gane la partida en estos huerfanitos postsoviéticos, ¿no? Tan simple como eso. Y en esta guerra contra Georgia en agosto de 2008, Rusia también mataba a dos pájaros de un tiro, porque evitaba cualquier intento de este país por incorporarse a la OTAN, como Saakashvili anhelaba también. Ningún país que no controle el 100% de su territorio puede considerarse candidato para ingresar en la OTAN. Entonces, con eso Rusia logra que Georgia ya no sea ni siquiera considerada, más que de palabra, para ingresar en la OTAN. El segundo evento que marcó la presidencia de Medvedev ya hacia el final de la misma fue una serie de protestas bastante grandes en Moscú, y sobre todo en Moscú. Fuera de ahí casi no hubo respuesta. Esta es una tendencia típica. Con casi 100.000 personas en las calles en el invierno de 2011-2012, tras la elección legislativa de diciembre de 2011, alegando un supuesto fraude a favor de Rusia Unida. Y es curioso el clamor, porque de hecho Rusia Unida perdió muchísimos votos en esta elección. No consiguió la mayoría absoluta. Sí fue el partido más votado, con 49% del voto, es decir, la mayoría del electorado, el 51%, votó por la oposición. Vaya, si haciendo fraude consigues apenas 49%, pues no sabes hacer muy bien los fraudes, ¿no? El Partido Comunista, de hecho, se recuperó con casi 20% del voto, casi una quinta parte. Las protestas fueron considerables, insisto, en Moscú, en parte derivadas, por supuesto, de la recesión económica, pero también en contra de la corrupción oficial. Y el presidente Medvedev respondió a estas manifestaciones, ya lo dijimos, restaurando las elecciones para gobernador en todas las regiones y otorgando facilidades a partidos de oposición para obtener su registro, ¿no? Y bajando también el porcentaje para obtener representación en la Duma. No obstante, en cuanto Putin anuncia su candidatura presidencial a inicios de 2012, las protestas comenzaron a menguar. Y aquí entra un patrón importante. La figura de Putin en cualquier encuesta es demoledora. ¿Sí? Su popularidad es realmente avasallante, genuina. Y vuelvo a las encuestas independientes. En febrero de 2012, Levada le daba 52% a Putin contra 24% de Zyuganov, el candidato comunista. La elección fue el 4 de marzo y Putin ganó con más del 64% del voto contra 17% de Zyuganov. Hacia el final de este episodio vamos a volver a estos temas de la popularidad de Putin. Al inaugurar en 2002 esta nueva etapa en su gobierno, ya con periodos consecutivos ampliados a 6 años, el gobierno ruso comenzó a abocarse hacia valores un poco más conservadores. Y aquí es donde aprovecho para delinear el sistema político ruso desde 2003 a la fecha. Siempre he dicho que si le preguntamos a la ciencia política, el sistema político en Rusia en las últimas 2 décadas puede tildarse como
autoritario. Y mucho ojo aquí, porque al decir autoritario no estoy haciendo un juicio de valor. Eso a mí no me corresponde. Con autoritario me refiero a un nivel de análisis académico, a los postulados típicos de la ciencia política, en específico de Juan Linz, un gran politólogo español que acuñó este término, autoritarismo, en 1964. Y hagan de cuenta que en ese entonces Linz estaba escribiendo acerca de la Rusia de hoy. Es impresionante cómo le queda perfectamente este molde. Entre lo que caracterizaba como régimen autoritario, decía Linz, se encuentra primero un pluralismo limitado, en segundo lugar la ausencia de una ideología rectora sustituida por pautas, mentalidades distintivas, en tercer lugar una movilización política esporádica, ni extensa ni intensa, dice Linz, y finalmente líderes que ejercen el poder mediante límites vagos pero predecibles. Vamos a examinar cada uno de estos elementos en el caso ruso actual. Pluralismo limitado significa que hay oposición, hay varias opciones políticas, hay representación de diversos sectores canalizada por medio de diversas instituciones oficiales, entre las cuales el partido oficial, en este caso Rusia Unida, es apenas una de ellas, pero ese pluralismo se encuentra limitado por decisión de la élite para garantizar la estabilidad. Y esto se hace en Rusia mediante una imposición burocrática gubernamental muy extendida. Aquí entran las barreras electorales, que se suben o se bajan según la elección de la que se hable. Entra también la conversión de votos a escaños, la representación proporcional. Entra la dificultad de ciertos candidatos para obtener firmas que los acrediten ante la comisión electoral, etc. Pero no deja de haber pluralismo, ¿no? En la Duma, en los congresos locales, incluso en la oposición a lo largo de estos 22 años, ha vencido y convencido en varias gubernaturas y alcaldías, pese a este dominio burocrático y mediático del cual se beneficia Rusia Unida. De hecho, hubo un momento, en septiembre de 2018, pasada la efusividad con el Mundial de Fútbol, cuando el gobierno de Putin introdujo una reforma al sistema de pensiones que fue sumamente impopular en agosto. El argumento que llevó a adoptar esta nueva ley, que aumentaba la edad de retiro de 60 a 65 años en varones y de 55 a 60 en mujeres, pues no carecía de razón. O sea, de seguir con el esquema de pensión heredado del socialismo, para el año 2044 la población pensionada hubiese alcanzado a la población económicamente activa. Eso hubiera sido un desastre económico. De inmediato, en los comicios regionales de septiembre de 2018, un mes después de adoptar esta medida, Rusia Unida perdió las elecciones para gobernador en 6 regiones. 3 ganadas por el Partido Comunista, 2 por el Liberal Democrático y 1 por Rusia Justa. Si bien en los últimos comicios regionales Rusia Unida en 2024 arrasó sin problema en la mayoría de las regiones. Así que, en suma, en muy pocos años se logró transformar el sistema político de la pluralidad desenfrenada de los años 90 a un orden mucho más predecible con estos partidos específicos, estos 4, en la primera década del siglo XXI, con el trasfondo de un crecimiento económico acelerado y sostenido. Pero como se desprende de las intenciones de voto en encuestas independientes a lo largo de estas 2 décadas, el electorado mismo, que tiene la opción de elegir entre decenas de partidos en la boleta, suele decantarse por estos 4, sobre todo porque, contrario a otros partidos menos populares, estos 4 prometen más Estado, o sea, más estado de bienestar, más apoyos del gobierno, cosa que es muy popular, muy redituable en términos electorales en Rusia. El liberalismo desenfrenado se lee en general en Rusia en términos negativos, como recuerdo nada grato de los años 90. ¿Sí? En segundo lugar, en la tipología del autoritarismo de Linz no hay una ideología rectora, sino pautas, mentalidades distintivas, volátiles, pragmáticas, cambiantes a lo largo del tiempo, según se arremolinen los vientos políticos. Quizás este es el punto más interesante de los 4. Es sumamente interesante
otra vez, que Rusia Unida no tenga una ideología establecida, sino que es un partido muy difuso, que se apropió del estatismo y de la nostalgia de los comunistas, de la retórica de los nacionalistas, de los principios básicos de los liberales. Sí, es todo y nada a la vez. Si bien desde 2012, como decía, los postulados del partido han sido más cercanos al conservadurismo tradicional, pero para no confundir yo sostengo que más bien se trata de un preservadurismo, es decir, de preservar lo que se ha construido en estos veintitantos años y que ninguna grietita en este edificio maravilloso opaque la estabilidad política y económica. Esa es más o menos la idea que hay en el gobierno ruso, ¿no? En términos de imagen, de lo que vende al electorado, con bastante éxito, cabe señalar. Y ese éxito también recae precisamente en esa enorme ambigüedad tajante que representa el putinismo. Esto es lo más interesante de todo. Entre estos elementos que sustentan ese preservadurismo ruso, hay posiciones netamente conservadoras, posiciones liberales y posiciones progresistas, todas metidas en la licuadora. Entre las posiciones conservadoras muy claramente está, por ejemplo, el patriotismo militarista muy fuerte, muy legítimo para buena parte de la población. No confundir con nacionalismo, creo que a lo largo del podcast hemos entendido esta diferencia. Hay también guiños del gobierno a la religión organizada, y no solamente a la cristiana ortodoxa, sino a todas las iglesias establecidas en Rusia, la musulmana, la judía, la budista. Sí, decíamos en la introducción que 20% de la población rusa hoy es musulmana. Sí, cada vez que Putin hace una declaración importante, cada vez que da un mensaje al Congreso, están los líderes de las 4 iglesias más grandes de Rusia allí. ¿Sí? Hay también un rechazo muy marcado a valores occidentales entre estas posiciones conservadoras. El rechazo tan profundo en la sociedad rusa, por ejemplo, a los valores de la comunidad LGBTQ+, que es algo que surge netamente de la sociedad, no del gobierno ruso. El gobierno simplemente lo usa a su favor. Ese es un ejemplo de esto, ¿sí? Pero el gobierno lo transforma, ¿no?, en un rechazo a los valores que Occidente intenta esparcir hacia adentro de Rusia, ¿no? Le da este giro político al tema. Ahí ya hay, digamos, un toque propagandístico importante que se queda en ese terreno de la propaganda la mayoría de las veces, porque en Rusia no es ilegal, por ejemplo, la homosexualidad, pero sí es muy mal vista, insisto, desde la sociedad en general, no desde el gobierno, desde la sociedad, ¿sí? Y bueno, en este paraguas poliideológico también hay posiciones liberales muy marcadas, ¿no? El respeto irrestricto a la propiedad privada, garantías individuales, relativamente socavadas, en específico la libertad de asociación, a la que ahora volveré, y un entramado político institucional basado en los principios fundamentales del liberalismo clásico. ¿Sí? Y finalmente hay también posiciones progresistas. Por ejemplo, el contrato social bajo el cual todo el sistema educativo hasta la educación media superior y todo el sistema de salud público es gratuito, salvo algunos casos. Hay un estatismo muy fuerte en estos rubros, pero también hay ejemplos como el aborto, que es libre y gratuito en Rusia, y es un tema intocable en la agenda pública, un derecho inalienable de las mujeres en este contrato social. Y no deja de ser curioso porque en Occidente el tema del aborto normalmente va aparejado con la afirmación de la comunidad LGBTQ+, pero en Rusia no. El primero es sumamente legítimo y el otro no es bien visto. Sí, es un caso ahí curioso que no deja de ser interesante. Paso al tercer elemento que ve Linz en los autoritarismos, la movilización esporádica en favor del régimen, ni intensa ni extensa, salvo en momentos específicos, porque precisamente busca fomentar la apatía social, ¿no? De que en este edificio sólido, una vez más, no se vean grietitas. Y en efecto, no suele haber movilizaciones considerables a favor del gobierno, salvo algunas excepciones por eventos específicos, generalmente tiene que ver con aniversarios oficiales, movilizaciones electorales. Y es curioso porque en las elecciones regionales o en las parlamentarias el gobierno
no suele pedirle a la gente que salga a votar mucho que digamos, porque la baja participación beneficia a Rusia Unida. Y en cambio en las presidenciales pasa lo contrario. Mientras más gente salga a votar, mayor porcentaje de voto tendrá Putin. Y por eso en las presidenciales hay campañas masivas para que la gente salga a votar con rifas de coches de un departamento, etcétera, con otros incentivos ahí interesantes. Aquí está otra vez la diferencia entre la legitimidad de Putin con la del partido, ¿sí? Que difiere bastante. Por otro lado, el gobierno desincentiva movilizaciones opositoras mediante imposiciones burocráticas para que no se vea que hay críticas por más pequeñas que sean, ¿sí? No es que no se pueda uno manifestar en Rusia, sino que se tiene que pedir un permiso especial y normalmente se concede, pero pues, en martes a las 12 del día y solo en una esquina de tal parque. Y pues eso obviamente desincentiva por completo las movilizaciones. Cuando se ve en la prensa occidental que la policía en Rusia arresta gente, es porque se trata de movilizaciones no sancionadas, por tanto ilegales. Lo he dicho antes, la policía rusa no es más brutal que la de otros países, pero la respuesta policíaca sí es más inmediata, ¿sí? Es distinto. Y ante la función que cumple Rusia en la superioridad moral occidental, ¿sí? Estos momentos que en realidad son bastante esporádicos, son más la excepción que la regla, y a los arrestados además los dejan ir al día siguiente, ¿sí? Son los que generalmente se llevan la nota en Occidente. Sí, que es particularmente políticamente muy reduccionista este tema, ¿sí? Estoy tratando de poner aquí los puntos sobre las IES en toda su complejidad. Y finalmente, dice Linz, en el autoritarismo los líderes ejercen el poder con límites vagos pero predecibles. Y aquí inexorablemente tenemos que hablar de Putin. Para empezar, quitémonos de encima lo que no es Putin. Putin no es un personaje populista, como a veces se dice. No apela a las clases populares, no apela a los desposeídos. Generalmente apela a Rusia, así, Rusia en general. Y mientras más general y mientras más difuso, mejor, ¿sí? No emplea los recursos del populismo clásico, no habla desde el balcón, no se mezcla mucho entre la gente, más bien su imagen está mediada por la televisión, ni tampoco usa los recursos del populismo actual, no da declaraciones irreverentes, extravagantes, todo lo contrario, es bastante moderado y bastante soso si me lo preguntan, y de hecho usa un lenguaje bastante técnico. Lo dije recientemente en un artículo, en un libro, perdón por mi propia propaganda, un libro que coordiné para el Tribunal Electoral recientemente titulado De boletas y sociedades sobre el sistema político ruso. Este artículo, Putin es un ente paternalista, apartado de la politiquería y la intriga, con un aura de prudencia y responsabilidad técnicas y que encarna la garantía de estabilidad política, económica y social del país. Así es como yo lo he definido. Y esto en parte lo heredó de Yeltsin, de la Constitución del 93, que imita el modelo de la República Francesa, de la Quinta República, con esta figura de primer ministro diseñada para recibir los golpazos y para proteger al presidente. Les pongo otro ejemplo, otra vez valiéndome de la reforma de pensiones de 2018, que fue un momento realmente interesante. El que anuncia la reforma desde julio del 2018, pasado el Mundial, es el primer ministro Dmitry Medvedev. Viene un debate de 2 meses en televisión, en la opinión pública, de qué hacer, de si es buena o mala. La gente rechaza masivamente esta reforma, pero Putin tiene que intervenir al final para explicarle a la gente en un mensaje televisado que es necesaria la reforma por cuestiones demográficas, económicas. Y al final Putin le reduce a las mujeres 3 años en la iniciativa original. O sea, originalmente decía que las mujeres iban a aumentar la edad de retiro de 55 a 63 y quedó de 55 a 60. ¿Sí? Entonces, de esa manera Putin queda bien, ¿no? Como el buen zar frente a los boyardos corruptos, para usar este tropo que se ha prostituido tanto, ¿no?
Putin queda bien al final frente a el malvado gabinete que solo ve por su bolsillo, ¿no? Y al mismo tiempo Putin es un presidente que puede verse como fuerte en sus atribuciones constitucionales, ¿no? Herencia de Yeltsin y de la Constitución, pero débil como garante de estabilidad entre la élite. ¿Por qué? Porque Putin tiene que estar balanceando todo el tiempo entre la élite económica, si les da a estos le tiene que dar a aquellos, entre la élite política, que en Rusia es gigantesca, ¿sí? Tantos políticos de tantas regiones tan grandes. Entonces Putin tiene que darle a este y entonces le tiene que dar a aquel, pero entonces tiene que tomar en cuenta a este otro, ¿sí? Élites pues, locales también con este tema del federalismo, con este tema de las repúblicas, tiene que darle mucho dinero a Chechenia para que Chechenia se esté tranquila, para que no se trate de independizar otra vez. Y entonces tiene que tolerar a un personaje muy cuestionable como Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia, y así sucesivamente. O sea, fuerte pero débil porque también tiene que estar balanceando todo el tiempo. Y ese es un problema a futuro, porque este sistema político no se ha institucionalizado del todo, ¿sí? Hacíamos la comparación de Rusia Unida con el PNR mexicano. El PNR pues, se institucionalizó bastante. Acá no. Acá el problema de Rusia es pues que a fin de cuentas la última decisión en casi todo la tiene él. Y que cuando él deje de estar, que algún día pasará, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque el partido tampoco es que cuente con la legitimidad suficiente como para encauzar a la sociedad. Y se ha dicho mucho, o sea, la grieta, desde Occidente les encanta pensar que el pueblo ruso se va a levantar contra eso, no va a pasar jamás. El pueblo ruso apoya al presidente Putin en casi 80%, ¿sí? Encuestas independientes de Levada, ¿sí? Y otras encuestadoras, la NORC de la Universidad de Chicago, ¿sí? O sea, no son encuestas del gobierno ruso, ¿sí? Y más bien la fragmentación va a venir de la élite, muy probablemente. Se vio en el año 2020 esto, cuando Putin hizo cambios constitucionales, cuando nombra un primer ministro distinto, cuando vacila de si quedarse o no en el poder más tiempo, cuando anunció que a lo mejor se iba la élite, se puso como loca, se empezaron a pegar con todo. Entre ellos, un mes después Putin regresa y dice, bueno, mejor me quedo, ¿sí? Como una forma de decirles, esténse quietos. Entonces, ese es el problema del sistema político ruso. Estoy hablando en términos politológicos completamente. A futuro ese es el gran problema. ¿Qué hacer cuando no esté para que la élite no se escinda? ¿Sí? Y eso lo hace sumamente interesante. Y es que aquí está el tema del que habla Linz, ¿no? De un liderazgo con límites vagos pero predecibles. No en las facultades constitucionales del presidente, obviamente, sino en la forma de gobernar un poco más informal, en la forma de hacer política. Está esta clara diferencia que ya marcamos entre Putin, que es una cosa, el gobierno, que es otra cosa, y los gobernados, ¿no? Putin con este halo extra gubernamental, pues que se palpa muchas veces, ¿no? Putin a veces, incluso, esto no se sabe mucho, pero incluso Putin ha tenido que ser como el árbitro en protestas locales, por ejemplo, en mayo de 2019, en Yekaterinburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia, hubo una protesta masiva en contra de la construcción de una iglesia en el centro de la ciudad, ¿sí? Que el gobernador permitió, que el alcalde permitió, y el gobernador, la protesta fue tan grande que Putin le dijo al gobernador, a ver qué está pasando aquí.
y le propuso al gobernador levantar una encuesta. En la encuesta ganó el no, y Putin obligó al gobernador a echar para atrás el proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí hay varias aristas, ¿no? Está este guiño a la religión organizada, está este tema de que se puede protestar, de que hay protesta legítima, y de que el presidente interviene a favor de los manifestantes. ¿Sí? Estas cosas no se saben, pero es importante, ¿no? En este triángulo, ¿no? Putin, gobierno, sociedad, ¿no? Se vio esto también en la famosa rebelión del grupo Wagner en junio de 2023, cuando el grupo Wagner, un grupo de mercenarios originalmente cercanos a Putin, ¿no? Yevgeny Prigozhin y esta gente, pues se rebelaron desde la provincia de Rostov en el sur de la Rusia europea, avanzando hacia Moscú, ¿no? Porque no les llegaron al precio por temas de contratos de armamento y demás, y contratos exclusivos con el Ministerio de Defensa. Y esta rebelión del grupo Wagner que iba hacia Moscú criticó en todo momento al ministro de Defensa, a Sergei Shoigu, pero nunca a Putin. No era una rebelión contra Putin, como ya saben, en Occidente empezó esta cosa de el principio del fin de Putin, estas cosas dramáticas que debemos ya de dejar de lado. Y bueno, el principio del fin de Putin duró 3-4 horas, nada más, ¿sí? Por mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, terminó esa rebelión del grupo Wagner. Y bueno, después ya sabemos cómo acabó el grupo Wagner un par de meses después en un avionazo. Pero está ese tema, pues, o sea, esta satanización de Putin, ahora más con la guerra en Ucrania, de lo que hablaremos en el próximo episodio, por eso no hablo aquí de eso. Esta satanización no permite ver otras cosas, porque ni siquiera se saben a veces. Los que estudiamos a Rusia las sabemos, las decimos y luego nadie nos cree, pero ahí están, ¿no? Entonces el tema es absolutamente muchísimo más complejo de lo que se cree, ¿no? Con muchas escalas de grises. No es o blanco o negro, no es que uno esté a favor o en contra, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de entender, de asir las lógicas del sistema político ruso. Perdón si este episodio fue muy politológico, muy abocado a la ciencia política, a sus conceptos, si ustedes no están familiarizados con eso, pero bueno, espero haberlo tratado de llevar a buen puerto. Se nos acaba el tiempo, así que tendremos que dejarlo hasta aquí. Les decía yo, pueden leer este texto mío en el libro que yo coordiné de Boletas y Sociedades, que empieza con una anécdota muy interesante de la campaña electoral en San Petersburgo en el año 2021, con 3 candidatos idénticos, 3 candidatos, 2 que se cambiaron el nombre legalmente y su apariencia física para parecerse a un tercero, y confundir al electorado. Sí, uno de ellos había sido candidato de Rusia Unida. O sea, si Rusia Unida tiene que recurrir a estas cosas para ganar un distrito en una ciudad de provincia, hombre, pues es que no dominan absolutamente todo, como tanto se dice, ¿no? Es muy interesante. Spoiler, esos 2 candidatos perdieron y ganó el candidato original, el de a de veras. No ganaron sus clones, ganó él en San Petersburgo, y él pertenece al partido Yabloko, el principal partido liberal de Rusia, ¿sí? Antigobierno en muchos temas. Ese ganó, ¿sí? En fin, esa anécdota, con esa anécdota termino. Ya no pudimos el día de hoy poner música porque esto ya duró mucho, pero bueno, de hecho no sé qué les hubiera puesto, si alguna canción de Tatú, ¿no? Que eran estas 2 chicas disque lesbianas, que en realidad no lo eran, que se hicieron muy populares en todo el mundo, o cualquier cosa. En realidad los rusos hoy en día, la mayoría de los rusos escucha rap ruso, que es una cosa que a mí en lo particular no me gusta.
que llega a ser ingeniosa, eso sí, pero bueno, busquen por ahí. Rap ruso es difícil de entenderle, pero ya se podrán dar una idea de lo que escucha la gente en Rusia. Entre rap y pop ruso, eso es lo que se escucha el día de hoy por allá. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.